porque las pérdidas no necesariamente tienen que ver con la muerte de un ser querido, sino también con distintos caminos que el otro elige, con distintos rumbos, con alguien que ya no está a nuestro lado porque de verdad no nos elige y tantas otras cosas que generan duelos, ¿no? Pero sobre todo también nosotros vamos a generar el dolor y el duelo de otros, ¿no? Porque también nosotros vamos a abandonar a alguien, también nosotros vamos a dejar a algunos y también nosotros nos vamos a morir algún día para aquellos que nos quieren y que van a tener que padecer nuestra ausencia. Y esto forma parte de nuestra vida. Bueno, este programa genera muchísimas preguntas de todos los que participan aquí, de quienes quieren participar en casa, por supuesto, que pueden acceder vía 4779-6697 y 6698. El buscador @promofilm.com es la dirección de correo electrónico y además tenemos el sitio web que es elbuscador.tv. Y también lo que tenemos son, bueno, algunos testimonios para compartir, experiencias que compartimos con ustedes aquí en El Buscador. Sí, y vamos a ver entonces el testimonio de Marcela, que nos va a hablar de una pérdida, de la pérdida de un ser querido. Veámoslo juntos. Y bueno, a partir de su muerte cambió toda la vida para nuestra familia. Lo primero que sentí durante mucho tiempo es ganas de morirme, sentí miedo, broncas, después un sentimiento de soledad que te invade enorme, miedo a vivir, es como que uno muere en vida. Sí, Marcela, gracias por estar acá con nosotros y gracias por este testimonio. ¿De quién hablabas? Hablaba de mi marido, Leonardo. Él tenía 42 años, hace un año atrás. Y bueno, yo lo amaba mucho. Hablaba de él. Muy bien. ¿Qué es esta sensación de morirse en vida que decías recién? Es muy duro porque yo sentí muchas contradicciones con respecto a eso, ¿no? Por un lado, los primeros tiempos sentía que quería estar con él en el cajón, que quería estar con él y no me importaba nada más. No me importaban mis hijos, tengo 2 hijos chiquititos, no me importaba nada, solo quería estar con él. Y después fui cambiando esa sensación y como que empecé a pensar que podía permitirme vivir bien y ser feliz. Y que él merecía, y yo también lo merecía, que yo pudiese ser feliz el resto que me queda de la vida. Bueno, gracias. Gracias por estar acá. Y de verdad es que es muy conmovedor escuchar el dolor de alguien que tan recientemente ha pasado por esto y que evoca a veces algunos dolores que nosotros mismos hemos padecido. Porque el duelo, el tema de hoy, implica dolor. Porque duelo viene de dolor. La palabra duelo se llama duelo porque el duelo duele. El duelo duele. Y no se puede tener un duelo que no duela. Aquel que esté pasando por un duelo sin dolor no está terminando de agotar la emoción que está escondida detrás de la historia. El duelo duele. Pero cuando uno empieza a estudiar un poquitito esta palabra duelo, empieza a encontrar otras cosas que pasan detrás del duelo. Porque hay otro significado del duelo, ¿no? El duelo también etimológicamente es el duelo de la confrontación entre dos. ¿Se acuerdan de esto de batirse a duelo? Batirse a duelo es la misma palabra del duelo. ¿Pero qué tiene que ver una con la otra? Bueno, la raíz de duelo también evoca la historia de una guerra entre dos facciones, una guerra entre dos. Quizás el duelo sea justamente la guerra entre dos partes mías. Una que no quiere seguir adelante para no enfrentarse con el dolor y una que sabe que la vida continúa más allá de aquel que no está. Quizás la elaboración del duelo sea ni más ni menos que esta confrontación, que este choque entre estas dos partes mías, que se baten a duelo dentro mío, y el resultado es que a mí me lastima. Así que le doy oficialmente la bienvenida a todos y le vamos a dar la palabra a la señora que se llama Beatriz. Beatriz. Yo en un año tuve 3 pérdidas. Mi esposo, mi hermana y mis 2 nietas que se fueron a vivir a Estados Unidos. La de mi esposo la tuve que tolerar porque estaba muy enfermo, entonces era un egoísmo no tolerarla. La de mi hermana no la puedo superar y por supuesto la lejanía de mis 2 únicas nietas tampoco. Es un duelo que llevo permanente. Seguro. Quiero preguntarte, cuando vos decís no la puedo superar, ¿qué quiere decir que no la podés superar?
que no puedo aceptarlo, de que no estén, de que no estén Ajá. más. Muy bien. No lo acepto. Muy bien, no aceptás que no estés. Sí. ¿Está bien? Esta es una de las maneras que tenemos que saber que tenemos como para no confrontarnos con la historia del proceso de duelo, ¿no? Porque si el proceso de duelo sirve para algo, si el proceso de duelo sirve, en realidad, tiene que servir para aprender a aceptar que el otro ya no está, a aceptar que el otro ya no está. Y esto que decís es, por supuesto, una dificultad. Sí, había una preguntita más que estabas haciéndome señas desde hace un rato. ¿Y tu nombre es? Mi nombre es Victoria. Victoria. Bueno, yo tengo una larga historia con el tema de la muerte en mi vida. Perdí a mi mamá cuando tenía 11 años y luego a los 21 años mi papá, que era una persona muy activa, que se dedicaba al arte, a todo lo que tenía que ver con su cuerpo, porque era bailarín, cantante, etc. Bueno, tuvo una hemiplegia y a partir de ese momento, hace 9 años, que está en un estado que yo creo que para mí, lo que significa para mí, es un duelo de 9 años de estar haciéndolo a pesar de que él está vivo y que está en un estado prácticamente vegetativo. Y mi pregunta es si un duelo se puede hacer anticipadamente o después de la muerte de mi padre también voy a tener que hacer un duelo porque a mí se me fue la juventud, se me está yendo Está muy bien. la vida en de este ninguna duelo. manera voy a dejarte con esa pregunta antes de ir al corte, así que aún postergando el corte te voy a contestar. La verdad es que hay muchas situaciones donde el duelo se va haciendo antes. Hay muchas situaciones donde el duelo se hace a medida que está pasando el proceso de aquella persona que está, por ejemplo, agonizando. A veces una larga agonía de alguien que sufre y padece, a veces termina en una situación de alivio, en realidad, que aquel que padece la historia se siente culpable, se llena de culpa de pensar, pero ¿cómo me estoy sintiendo bien si en realidad debería sentirme mal? Vamos a retomar este tema cuando vengamos del corte, ¿sí? Bueno. Nos vemos en un rato. ¿Está dispuesta, Irene? Sí. Sí, ¿está dispuesta? A la 1, a las 2 y a las 3. Jalea. ¡Sí! ¡Jalea! Sopa. ¡Sí! Aceite. ¡Sí! Con la consigna, solo una, elegir bien y solo se trata de jugar. Vos elegís. Comenzamos a regalar automóviles 0 kilómetros. Este martes a las 14:30 en vivo por Canal 13. En octubre, en Jumbo gana con el Jumbazo aniversario. Usted come joven en su plato y no en el de la vecina. Para eso usted tiene sus capeletes. Y vos, ¿todavía no tenés tu plato? Llévate 2 paquetes de Giacomo con un plato y coleccionalos. Giacomo Capelletini, el plato del día. ¿Es para su nieto? Sí, ¿Cómo la va a pagar? con Visa Electron. Con tu misma tarjeta de cajero podés comprar y debitar el importe automáticamente de tu cuenta. Qué moderno. Visa Electron, la forma más moderna de pagar en efectivo, sin llevar efectivo. No me propongo como ideal. Sé que he cometido muchos errores, aciertos y errores. Reconocer el desencanto de mucha gente. Pero he querido seguir trabajando porque creo que toda esa experiencia puede servir al Senado de la Nación. El 14 de octubre, Alfonsín Senador. Nadie pudo prever el horror del 11 de septiembre, salvo un hombre, Nostradamus. Lo predijo hace 500 años. ¿Cuál fue su profecía? ¿Qué otros vaticinios se están por cumplir? Entérese leyendo Revista Predicciones. Consúltela y sepa todo lo que le va a suceder. ¿Por qué Sibarita es tan rica? Yo sé por qué. Porque tiene más mozzarella. ¿Por qué es tan rica? Probala. Laura,
¿Qué pasa con Laura? ¿Qué es Laura para vos? ¿Qué sentís por Laura? ...22, El Loco. Martes, 22 horas por Canal 13. Así que te decía que me parece a mí que por supuesto que hay duelos que se van viviendo anticipadamente, ¿sí? Sí, yo a veces me siento culpable, incluso, de ver que mi papá, a lo mejor que le podría pasar, obviamente, es morirse en este momento. Y yo me acerco y lo acaricio y estoy con él y pienso que a lo mejor yo lo estoy reteniendo. Esto es una culpa que yo siento y quiero saber cómo poder hacer. No sé si se puede ayudar a una persona a morir. Me parece a mí que antes que esto habría que pensar un poquitito en vos, ¿no? En qué te está pasando a vos en esta historia, ¿no? Que me parece a mí que en realidad quien está haciendo estas cosas, quien está creyendo estas cosas sos vos. No está en tu poder, ¿no? Como para hacer estas cosas. Pero en todo caso, creo que él se va a morir en el momento que sea su tiempo, ¿no? Nadie se muere en la víspera, de verdad, nadie se muere en la víspera. Así que te diría yo que básicamente me parece a mí, tendrías que revisar si no te está pasando una de las otras cosas que en realidad nunca terminan con el duelo y que estancan el duelo, que es que el duelo también está para afrontar el dolor, vivirlo y terminar de vivirlo. Quiero decir que en realidad, si bien hay que aceptar la historia de que el otro está en la situación en que está o que ya no está como estaba, porque en última instancia, ¿cuál es el duelo? ¿No? Tu papá no se murió, pero lo cierto es que ya no está. Lo cierto es que ya no es el papá que vos tenías. Yo siempre digo, yo lloré a mi abuela 3 años antes de que se muriera, porque se había muerto el día que dejó de reconocerme. Ese día lloré. Y lloré más ese día que cuando después se murió, ¿no? A pesar de que también era triste la historia de la muerte. Pero además de aceptar, yo digo, hay que pasar del dolor. Pasar del dolor, ¿eh? No quedarse estancado en el dolor, no quedarse anclado allí, que esto es un poco la historia de eternizar esta situación. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Yo les voy a pedir que me esperen un poquitito porque tenemos un llamado telefónico que me parece que Gaby me está haciendo una seña por allí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, gente que quiere comunicarse y participar con nosotros en el buscador y en este caso desde Aedo. María Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, María Belén, aquí está el doctor Bucay, por supuesto, presto para responder tu consulta. Bueno, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal, María Belén? ¿Cómo estás? Bienvenida al buscador. Bueno, muchas gracias. Mi duda básicamente es la siguiente. Mi mamá murió hace 1 año y medio, yo tengo 22 años, murió de repente, en 10 días fue un cáncer fulminante y bueno, yo hoy por hoy constantemente es como que trato de recordarla con una sonrisa y todo, pero a veces cuando pasan los días y yo no pienso en ella porque pasaron cosas que no me hicieron pensar, a los 2 o 3 días ya me siento culpable por eso y me martirizo pensando y me pone realmente mal. Y no puedo superar el dolor ni el nudo en la garganta, ¿no? Muy bien, entendimos muy bien y la verdad que hay mucha gente mientras vos hablas aquí que hace así con la cabeza y hace que sí y que de alguna manera le pasan estas cosas que te pasan a vos. Bueno. Vamos a tratar de contestarte. Gracias, María Belén. No, gracias a usted. Te agradezco mucho, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, de verdad. Tipo de muchas respuestas. gracias. La verdad es que parece como la contracara, ¿no? Hablábamos hace un ratito de la mano de Victoria, de esta historia del dolor y de la culpa que uno siente por querer retener al que en realidad se está yendo. Y acá aparece María Belén, ¿no? Que habla del dolor y la culpa que uno siente de dejar ir al que en realidad se está yendo, ¿no? ¿Será que de verdad no hay otra forma de transitar por esto que no sea sintiéndose culpable? Creo que quizás hay una cosa más que el duelo nos puede aportar. El duelo nos puede aportar, el proceso del duelo, aceptar que el que ya no está, pasar del dolor hacia una etapa subsiguiente y también nos puede ayudar a resituarnos. Y resituarnos quiere decir resituar cómo es la vida sin el otro, por un lado. Quiero decir, cuál es mi lugar en el mundo sin el otro, pero resituarnos también significa cuál es el lugar que ocupa el recuerdo de él en mi vida. Él ocupa el recuerdo en mi vida. Y entonces, esta historia de resituarnos desde estos 2 lugares es todo el proceso de duelo. El duelo significa esto,
Significa aprender a aceptar que el otro no está, por lo menos no está como estaba, que la situación no es la misma. Significa no quedarse anclado al dolor y pasar de él. Significa saber cómo voy a hacer yo para seguir mi vida sin ese otro, y significa también qué lugar tiene el otro en mi vida a partir de aquí. Estos tres caminos que dijimos, aceptar, pasar del dolor y resituarnos de alguna manera, pueden transformarse en tres maneras de evitar el dolor. Tres maneras que en lugar de servir para enfrentar el duelo, sirvan para evitar el duelo y quedarnos en esto que se llama un duelo patológico. Si yo, en lugar de aceptar esta situación, huyo de esta situación. Si yo huyo, ¿qué es huir? Huir significa literalmente negar que esto está pasando. Literalmente no querer saber que esto está pasando. Literalmente actuar como si no hubiera pasado. Si yo, en lugar de pasar del duelo, me estanco en el sufrimiento. Sufrimiento no es dolor, ¿eh? Sufrimiento es una cosa y dolor es otra. Sufrir es quedarse estancado en el dolor, quedarse metido en el dolor. Si me quedo en el sufrimiento, ¿por qué me puedo quedar en el sufrimiento? A nadie le gusta esto. Lamentablemente hay algunas ventajas que el sufrimiento aporta que son dolorosas de aceptar, pero que muchas veces algunos de nosotros descuidadamente nos caemos en esta historia de quedar regodeándonos en el sufrir. Quizás, aunque más no sea, por el beneficio secundario que nos da la mirada ajena. Y por último, si no podemos, para evitar esta historia del resituarnos, para evitar esta historia, puede ser que nosotros nos quedemos conviviendo con el fantasma del que no está. Conviviendo con el fantasma. Actuamos de verdad como si estuviera. Nunca nos acostumbramos a la idea de que ya no estaba. Es bastante típico, y todos mis colegas lo saben, y todos hemos tenido pacientes a los cuales les pasaba esto, pacientes que después de una muerte se han quedado durante muchísimo tiempo sirviendo un plato de comida para el lugar donde se sentaba el que ya no está, o mandando cartas a la persona que ya no está, o dejando mensajes en el contestador al que ya no está. Pero no en los primeros días de confusión, sino algunos años y años después. Una manera de no situarse, de no pasar, de no elaborar el duelo, de quedarse viviendo una situación de ficción en lo que se llama una elaboración del duelo patológica. Sí, ahora sí. Doctor, ante la frase hecha de que el tiempo todo lo cura y todo hace olvidar, el duelo, ¿cuándo pasa a ser, digamos, patológico? Es decir, uno puede tener un duelo 1 año, 2 años, aunque hay seres que no se olvidarán nunca. ¿Cuándo uno debe preocuparse y no está en una depresión? ¿Cuál es tu nombre, me dijiste? Nélida. Nélida, al principio hay que diferenciar dos cosas. Elaborar un duelo no significa olvidarse, ¿eh? No, de ninguna manera. El que pretenda pensar que cuando uno elabora el duelo se olvida, la verdad es que está viendo otra película. En realidad, si esta persona de verdad es parte de las personas gracias a las cuales sos, nunca te vas a olvidar. No se trata de olvidar, se trata de elaborar el duelo. ¿Cuánto tiempo lleva desprenderse de esta historia de sufrimiento, no estar todo el tiempo pendiente del dolor? ¿Cuánto tiempo lleva esta historia? Nosotros vamos a tener 2 programas más para hablar sobre duelos, por lo menos. Uno de ellos para hablar del duelo de lo que significa la pérdida de un hijo, y otro para hablar de las etapas de lo que significa la elaboración de un duelo. Por lo menos esos 2 programas vamos a tener para hablar de esto. Mientras tanto, quiero decirte, cualquier cosa que yo diga ahora respecto de cuánto dura un duelo normal es una estupidez. Cualquier número que yo ponga es una pavada y es una generalización que no tiene ningún valor, porque el duelo es una cosa muy, muy personal. De todas maneras, y para no dejarte sin respuesta, yo quiero hablarte de promedio, quiero hablarte de lo que dicen los libros, quiero hablarte de lo que dice la gente. Seguramente nunca sea menos de 1 año. Para alguien querido, de verdad, nunca menos de 1 año. ¿Por qué nunca menos de 1 año? Porque en 1 año pasan todas las primeras veces. En 1 año pasan todas las primeras veces su primer cumpleaños, mi primer cumpleaños, el primer fin de año, la primera Navidad, el primer aniversario, todas las primeras veces pasan en 1 año. Y como cada primera vez es un volver a la historia de sumergirse en los recuerdos, entonces nunca menos de 1 año. Yo les aseguro que lamento mucho ir a un corte ahora y que lo voy a hacer con dolor. Estamos probando la ruleta y antes
anda maravillosamente bien. Tenemos nuestro panel, pero cargadísimo de premios, 24 premios para poder jugar desde casa. Así que enseguidita estamos empezando, sacaremos el cupón del Yumbazo aniversario y montaremos la cantidad de premios necesarios para que usted lo pase de la mejor manera posible. Por el momento, le vamos adelantando el número de teléfono con el cual se puede jugar desde casa, que es el 499-91333. En 10 minutos nos encontramos. Solo se trata de jugar, solo se trata de elegir. Cuando te decidís, no hay quien te pare. Yo necesito que me representes en todo este asunto del divorcio. Más si vas tan rápido. Urgente un carajo. Si querés hablar conmigo urgente, habla con mi abogada. Perla, sí. Con Perla. Perla. Culpable. Martes 23 horas por Canal 13. Tu familia también es una empresa. Para hacerla crecer, confía en el banco que más sabe de empresas y ofrece las mejores inversiones para tu familia. Banco Sudameris. Juntos, generamos resultados. Vi la tele y me encontré con HBO por 3. Movie Pack y Disney Channel gratis por un mes. ¡Ja! Y Gran Hermano, yo no lo pago, y acá te tengo algo mejor. Me devolvieron el costo de instalación, te devuelvo el costo de instalación, te devuelvo el costo de instalación, y acá te tengo algo mejor. Todos los partidos del Mundial, a precio promocional, por eso vos, y acá te tengo algo mejor. La camiseta de Argentina Simeone la firmó, para que la uses mirando todo Corea, Japón. Y acá te tengo algo mejor, me devolvieron el costo de instalación, te devuelvo el costo de instalación. ¿Querés ver más? Me cansé de las dietas, del gimnasio, de las cremas reductoras y me hice una lipoescultura láser en compañía de Dermoestética. 0800-888-3388. Hacete una lipoescultura láser con la más avanzada tecnología. Compañía Dermoestética. Trae el cuerpo que tenés. Llévate el que querés. Salió Medicinas Alternativas, las verdades milenarias de la sabiduría humana para la superación personal, el conocimiento interior y el bienestar del cuerpo. Medicinas Alternativas. Sí. Sí, Lorena. Bueno, yo tuve dos pérdidas, una de mi mamá a los 10 años, 19 años, pero a los 8 años de morir mi mamá lo asumí. Y mi hermano, ella por una enfermedad y mi hermano se suicidó hace 2. Y es como que yo no puedo recordar cosas buenas de él. Y entonces evito. Y eso es lo que me pone mal. El tema del suicidio es un tema complicado porque para quien queda, el suicida decidió abandonarte. ¿Entendés? No es alguien que se murió y entonces uno puede pasar de ello. Digamos, la vivencia es que podría haberlo evitado y decidió. Ni siquiera por vos se quedó. Lo único que te pido, por favor, es que, aunque no lo entiendas, aprendas a perdonar a tu hermano. Seguro. Perdonalo. El día que lo perdones, entonces vas a poder dejar el recuerdo. Vas a poder elaborar el duelo. No puedes elaborar el duelo porque estás muy enojada con él. Cuando te desenojes, no se puede soltar ni siquiera desde el enojo. No se puede soltar del amor, tampoco se puede soltar del enojo. ¿Estamos? Sí. Gracias. Sí, amor. Sí, yo te quería preguntar cómo se puede ayudar a una persona muy cercana, en este caso mi hermano, a que supere la muerte de mi mamá. Él estaba muy mal y no puede asumirlo, no puede aceptarlo. A veces hace falta nada más que estar, digamos. A veces lo único que uno puede hacer es estar. Y lo más probable es que si le está pasando a él lo mismo que te está pasando a vos, le cuentes que te está pasando lo mismo, nada más que esto, digamos, ¿no? Pero posiblemente la única ayuda que puedas darle es hacerle saber que estás y que esto es lo único que se puede hacer. Si con esto no alcanza, a veces de verdad hace falta ayuda, a veces hace falta recurrir a ayuda. Nosotros nos recomendamos terapia, nos recomendamos terapeutas y sabemos que este no es un programa que reemplaza ni sustituye ninguna terapia.
Pero también sabemos que hay veces donde hace falta ayuda profesional. Algunos duelos empastados por algunas historias no resueltas tienen mucho que ver con buscar ayuda profesional. Esto es una evaluación difícil de hacer, pero quizás un profesional puede hacer. ¿Qué edad tiene tu hermano? 16. Bueno, quizás podamos hacer una historia de pensarlo de esta manera. Quizás puedas vos ayudarlo a que hagan una consulta, vos y él juntos, y que alguien evalúe si necesita ayuda profesional. Un profesional no va a indicar ayuda si es que no hace falta ayuda. Los profesionales en esto son muy cuidadosos y no van a hacer lo que no es necesario hacer. Gracias. Pero sácatelo de tu responsabilidad. Sí. ¿Está bien? Sí. Si podés hacerme caso, ocupate de tu propio duelo. Ayúdalo a que él tenga el suyo, pero ocupate del tuyo. No sea cosa que te ocupes tanto de él que descuides el tuyo y que utilices el duelo de él para no vivir el tuyo. Cuidado, ¿no? Sí, sí, gracias. De nada. Y tengo una más aquí contigo. ¿Qué te llamas? Marta, mi nombre es Marta. Marta. Sí, quería preguntar cuál es la necesidad que tiene la persona que vive al que ya no está de conservar sus pertenencias. ¿Por qué esa necesidad de conservar sus pertenencias? Bueno, es una manera de seguirlo manteniendo, ¿no? Es una manera de resolver este tema de resituarnos en la vida, ¿entendés? Tener sus pertenencias es que alguien las tiene. Es como seguir manteniendo vivo alguna de las cosas del otro. La elaboración del duelo significa me duele que ya no estés. Significa me gustaría que sigas estando. Significa añoro todas aquellas cosas que en realidad no tengo. Porque la verdad es que si hay algo que significa extrañar, es eso. La palabra extrañar significa me siento extraño sin vos. Extrañar significa me siento extraño cuando no estás. Y entonces, ¿cómo no sentirme extraño con alguien que, como lo hemos definido, ha determinado que yo sea el que soy, ¿no? ¿Cómo no extrañar a aquel que determina que yo sea quien soy? ¿Cómo no extrañar a Gabriela Radiche? Sin ella, este programa no existiría. Así que, ¿cómo no voy a extrañar a Gabriela? Realmente, bueno, un programa, estamos todos como sensibles y uno no puede menos que agradecer a todos quienes están acá y han abierto su corazón para compartir las experiencias. Lo que nos ayuda mucho son los cuentitos, ¿eh? Uno, por favor, hoy, ¿sí, no? Mirá cómo te lo pedimos. Queremos un cuentito para el final, bueno, por favor. Muy bien. Había una vez en una isla donde vivían todas las emociones humanas, todas, Vivía allí el miedo, el conocimiento, la sabiduría, la genialidad. Vivía allí la vergüenza, vivía el odio, el amor. Vivían todas las emociones. Un día el conocimiento reunió a toda la gente, a todas las emociones, a todos los sentimientos y les dijo, chicas y muchachos, tengo una muy mala noticia para darles. La isla se hunde. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? El conocimiento dijo, no sé qué van a hacer ustedes. Les sugiero de verdad que hagan un bote, una balsa, una barca, que busquen una manera de dejar la isla. En cuanto a mí, hablé con la previsión, que por supuesto me cree anticipadamente, y ella y yo ya armamos un avión para dejar esta isla, para no morirnos en ella. Así que dicho esto, el conocimiento y la previsión se subieron al avión y se fueron a la isla vecina, llevando como polizonte al miedo, que como no es sonso, ya se había escondido arriba del avión. Y todos se dedicaron a hacer un bote, una balsa, una jangada, algo para dejar la isla, todos. Menos el amor, Marcela. Menos el amor. Porque el amor, ¿sabes qué? El amor, Marcela, dijo, ¿cómo voy a dejar esta isla, no? Después de todo lo que vivimos juntos, después de todo lo que pasamos, después de todo lo que yo pasé en esta isla. Y así no hizo ningún barco, ¿sabes? Porque pensó que no podía dejar la isla. Y durante mucho tiempo pensó, quizás la isla no se hunde, quizás parece que se hundió y después reflota. Y la isla se hundía, cada vez más. Así que en un momento determinado, cuando quedaba nada más que un pedacito de isla, cuando quedaba solamente un pedacito chiquitito de isla, el amor se dio cuenta que si no dejaba la isla, el amor iba a desaparecer para siempre de la faz de la tierra. Y entonces se fue hasta lo que quedaba al descubierto y pensó en pedirle ayuda a cualquiera que pasara. Y entonces vio pasar a la riqueza con un barco enorme. Y le dijo, riqueza, llévame, no tengo manera de dejar la isla. La riqueza le dijo, tengo el barco lleno de piedras preciosas y de joyas y de dinero. No tengo espacio para vos. Y se fue. Y vio venir un último barquito, el barco de la tristeza. Y le dijo a la tristeza, hermana, vos sí, vos me vas a llevar, no tengo barco. Y la tristeza le dijo, yo te llevaría, pero estoy tan triste que prefiero seguir sola. Y el amor
se dio cuenta que iba a desaparecer para siempre. Hasta que, cuando parecía que todo estaba perdido, sintió que alguien lo chistaba. Desde un botecito muy chiquitito, un viejito, le hacía señas de que se acerque. El amor, sorprendido, se acercó al bote. Le dijo, no tengo barco, ¿sabes? Y el viejito le dijo,